Ajá. porque queríamos hablar de un tema. ¿Cómo lo titularíamos? Estábamos hablando de no ser bilingüe. Ajá. Vamos a dejarlo, vamos a ponerlo así, no sea bilingüe. No sea bilingüe, ¿ok? Porque el cristianismo tiene una sola lengua. Ajá. El cristianismo tiene un solo lenguaje. Ajá. En el cristianismo hay una sola sabiduría, una sola ciencia de Dios, que es Cristo. Sí. Pero en este tiempo actual parece haber un resurgimiento de sabidurías de hombre y conocimientos humanos, Sí, señor. lo cual la iglesia está adoptando y mezclando con la Biblia. Ajá. Dime, Luis. Quiero darte un ejemplo. Ah, qué bueno. La razón por la cual, y lo voy a traer a lo natural, a lo humano. La razón por la cual no es conveniente tener más de un idioma, y cuando me estoy refiriendo a más de un idioma, no, hermano, no es que usted no conozca otros idiomas para comunicarse con otras personas. La razón por la cual en una nación no es conveniente tener más de un idioma es porque eso provoca división. Ay, ay, ay. ¿Sabe que ahora mismo en los Estados Unidos hay esta presión de que hay que hablar español? De que hay que conocer español. Mire, hay otra nación al norte de nosotros que tiene dos idiomas oficiales. Tiene francés y tiene inglés. Se llama Canadá. Para que usted lo sepa, eso de que son idiomas iguales es mentira. Es falso. El idioma francés ha tomado lugar y autoridad sobre el inglés. Y no tan solamente eso, tradiciones de esa nación de Francia, allende los mares, están tomando control del país acá. ¿Qué sucede? Si usted toma, y si usted no me quiere creer, mire, simplemente váyase a la palabra. Cuando Nimrod tenía a todo el mundo hablando sobre un solo lenguaje, todos tenían el mismo idioma, él se le hizo fácil controlar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues, le voy a dar diferentes lenguas. ¿Qué provocó las diferentes lenguas? División. División. En ese momento la división fue buena. ¿Por qué? Porque lo que llevaban todos era un rumbo en contra de Dios. O sea que tener una sola lengua, una sola manera de hablar y pensar, trae unidad. Exacto. Entonces esa gente estaban unidos en un propósito desagradable a Dios. Exactamente. So, la forma que Dios los desune o los divide es poniéndolo a hablar diferentes cosas, diferentes lenguas. Exactamente. So, lo mismo aplica acá. En la iglesia es lo mismo. Luis. Es exactamente lo mismo. Luis. Todos tenemos que estar hablando lo mismo. El diablo quiere imitar a Dios. Siempre. Igual que Dios trajo diferentes lenguas para confundir los malos. Ajá. Ahora el diablo quiere traer diferentes lenguas a la iglesia para confundir a los buenos. Exacto. Y dividirnos. Es un copión. Por eso es que es la importancia de uno basar la fe en la escritura. Él aprende de Dios. Por eso estoy diciendo, por eso es que lo dijimos domingos atrás. El diablo cree más a la Biblia que nosotros mismos. Él sabe que Dios es el que tiene todo el poder, el que tiene el plan perfecto. Y él viene y se copia las mismas cosas que hace Dios. De como él sabe que no tiene salvación, él sabe que se va a perder, pues ok, vamos a utilizar el plan de Dios para la perdición de los otros. Y si usted no me cree, ¿qué fue lo que hizo Satán cuando Cristo estaba en el desierto? ¿Cómo fue que lo tentó? ¿No lo tentó con la palabra? Con la palabra. No lo llevó a la cúspide del templo, arriba, y le dije, no, lánzate. Si tú sabes que los ángeles van a venir a donde ti, y van a evitar que tú caigas en piedra. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? A eso es lo que yo quiero llegar. Estas personas utilizan la palabra. Digo, son depredadores. Utilizan la palabra y esconden detrás de la palabra las filosofías. Estas costumbres que a la iglesia no es necesario. Que a veces las organizaciones, los concilios, lo establecen como regla de que sus pastores o líderes conciliares tienen que saber de tal o cual, de X o Y filosofía o enseñanza.
que en realidad no tiene que ver con la administración de la palabra de Dios. Dime el ejemplo que tú me habías dado, que ahora para ser ministro en muchos concilios hay que estudiar psicología. Si Es tú como no- un requisito. si tú no tienes ese conocimiento, Psicología. si tú no estás educado en eso, no puedes ser ministro. Es En como un en requisito en esa corporación. para que ese concilio te otorgue, ¿cómo es que ellos le dicen? La credencial. La credencial, exactamente. La credencial de reverendo. Sí, señor. De reverendo, que en realidad es un Reventado. que en realidad es un título yo todavía lo he buscado por la palabra a ver si dónde es que se supone que Eso está se lo en ningún copiaron de libro. Roma. Exacto, se lo copiaron de Roma. Yo no quería decirlo tan blunt, tan Pero explayado. es que es la pero verdad. Se Es la verdad, copiaron- se lo copiaron de se lo Roma. copiaron de En Roma. Roma hay reverendos, hay muy reverendos y está el reverendísimo. Muchísimo padre, sí, señor. So, tú sabes, estas cosas vienen de allá. Ujú. La gente hoy en día no lo sabe o lo Ujú. ignora. Exacto. Pero son Filosofías, copias. filosofías de otros sitios que no tienen que estar en Para libros. darse un honor que la Biblia en realidad no lo otorga a nadie más que a Dios. Bueno, al hombre le dice la mujer tiene que reverenciar a su marido. Ah, pero acuérdate que eso no está en la 1960, está en la más antigua. En 1960 lo cambiaron. Esa es Exacto. otra. Pero mi punto ahí es que la parte que sí dice la Biblia, que la mujer reverencie a su marido, esa no te la quieren creer y mucho menos te la predican. Ah, y esa palabra solamente está en el Nuevo Testamento. Hermano, yo solamente le estoy diciendo lo que yo he encontrado. En la revisión, lo que le dicen la revisión antigua, que en 1909, aparece en dos lugares. Y ninguno de ellos es hacia el pastor o hacia los líderes que están dirigiendo la congregación. No, es de la mujer. Es de la mujer hacia su marido Ok. y de los hijos a los padres. También les dice, hijos, reverenciad a vuestros padres. Ya para allá. Eso significa que ese respeto máximo se supone que la mujer lo tenga para su marido por encima del pastor, de los padres, de Raimundo y todo el mundo. Y los hijos se supone que tengan ese respeto por encima de todas las demás personas. Pues ahora venimos a otro ejemplo del el lenguaje bilingüe que hay en la iglesia. Porque Ujú. queremos hablar de la Biblia, Sí, pero en cuanto a esta relación de la mujer y su marido, Ajá. los hijos y su padre, hay cambio. ahí en vez de predicarte la Biblia, te predican la filosofía y la sabiduría actual del mundo, De la sociedad. que envuelve el feminismo, Ujú. la liberación femenina, Sí, señor. envuelve que aquí todo el mundo tiene derechos Ujú. y hay que respetarle sus derechos. Sí, seguro. Y que todos Ujú. somos iguales. Ujú. Si tú estás predicando así, tú no estás predicando la Biblia en esa área. Mm. Tú estás predicando, sí, Jesucristo es el Salvador. Ok, Ajá. eso es Biblia. Sí. Pero cuando tiene que ver con esto de la mujer y esas otras cosas, Ujú. tú estás predicando la filosofía del mundo. En esa área, Sí. pastor, tú eres bilingüe. Mm. Tienes dos lenguas. Exacto. ¿Tú te acuerdas que la serpiente, yo te estaba diciendo, yo escuché un predicador decir que la serpiente tiene la lengua dividida en dos cantitos Sí, a lo hay último? una que tiene... De un lado te dice una cosa y de otro lado te dice otra. Alábalo. Esa semilla está corrompida. Oh, wow. La misma corrupción que había en el pueblo de Israel, terrenal, Mm. cuando Cristo apareció. ¿Acaso no estaban hablando, acaso no hablaban, no levantaron las tradiciones de los ancianos al nivel de la palabra de Dios? Es verdad, dos cosas. Estaban hablando dos cosas. Te hablaban la ley y te hablaban la tradición de los ancianos. Exacto. Y se suponía que la tradición de los ancianos fuesen consejos, pero no a nivel de la palabra de Dios. Más nunca. Entonces habían elevado el consejo del hombre al consejo de Dios, a la palabra de Dios. O sea, habían elevado al hombre al nivel de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted se va a las revisiones antiguas, 1569, 1602, la palabra verbo no está ahí. Lo que está es palabra. En el principio ya era la palabra. Ya era la palabra. ¿A quién se estaba refiriendo? Era Jesús. Pues entonces, ¿qué sucede? Ellos habían elevado las tradiciones de ellos, las opiniones de ellos, las filosofías de los ancianos, las habían elevado a Jesús. Las habían puesto a la palabra de Dios. Habían endiosado a los ancianos. Sus tradiciones las habían endiosado. Las palabras de los ancianos las pusieron al nivel de las palabras de Dios. Exacto.
Ese es el problema. Entonces, tú ves el peligro que hay ahí, Luis. Ujú. Lo único que puede dar vida es la pura palabra de Dios. Eso es todo. Cuando tiene que ver con el evangelio, cuando tiene que ver con la predicación, Ujú. cuando tiene que ver con el cristianismo, tiene que ser puro. Ujú. Tiene que ser de acuerdo a las palabras de Dios. Con razón el apóstol Pablo dice, por inspiración del Espíritu Santo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno quiere hablar en cuestiones del evangelio, de Cristo, las cosas de Dios, la iglesia, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Wow. No otra cosa. Entonces, hemos hecho una mezcla. Tenemos psicología mezclada con la Biblia. Sociología. Tenemos sociología mezclada con la Biblia. Por favor. Tenemos feminismo, ¿cómo se llama eso? La liberación feminista mezclada con la Biblia. Bueno, no tan solamente eso. Tenemos las reglas del concilio elevadas a la palabra. También tenemos tradiciones de hombres mezcladas con la Biblia. Y esas cosas te las predican de los púlpitos juntas, una con la otra. Sí. Es como la lengua de la serpiente que está dividida. Pues seguro. Eso suena feo, pero así es. Pues seguro. Si el concilio dice, no, es más, no tan solamente eso, la anteponen a la palabra de Dios. Peor. La trepan encima. Sí. ¿Por qué? Porque si la corporación dice, no, eso no se va a enseñar de aquí en adelante, los pastores no siguen enseñando eso. Se desapareció, eso ya no existe, aunque está redactado en la palabra, aunque sigue ahí. Eso. Pero sin embargo, como el concilio, la corporación, dijo que no se va a enseñar de ahí en adelante, pues entonces ellos antepusieron la tradición humana, la opinión humana, por encima de la palabra de Dios. Ellos se han subido al lugar de Dios. Espérate. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que quiso hacer Satanás desde un principio? No quería subirse al lugar de Dios, donde estaba Jesús. No era la diestra del Padre que él quería subir. Eso es lo que él quería hacer desde un principio. Quería estar en el lugar del poder. Y esta gente están haciendo lo mismo. Pues entonces, ¿qué yo puedo decir? Que son hijos del diablo, porque están haciendo cuando Cristo le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Él no los estaba insultando. O sea, la gente cree que porque si usted viene de un punto de insultar a la persona, pues seguro usted lo dice por insultar. Pero Cristo no estaba insultándolo. Cristo estaba revelando lo que había en ellos. Identificándolos. Exacto. Para que el pueblo conociese quiénes eran ellos. Por su fruto los conoceréis. Ok. Pues entonces les digo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre ustedes hacen lo mismo. Pues entonces yo, señalándose a él, yo hago las obras de mi padre. Pues entonces si yo hago las obras de mi padre, ustedes hacen las del diablo. ¿Cuáles se supone que las que tienen que seguir el pueblo? Las que yo les estoy diciendo a ustedes. Pues ¿qué sucede? Estas personas se trepan en tarima, entonces le dicen a los demás, se ponen en el lugar del diablo y se ponen a decirle embustes a las demás personas. Esto ya no hay que enseñarlo. Sí. Se trepan al lugar de Dios. Lo mismo que Satán quiso hacer. Simplemente él dice, yo subiré y me sentaré a la diestra de la potestad en los aires. Pues ¿qué sucede? Eso es lo que él quería. Él quería ser igual a Dios. Me viene algo a la mente. Las tradiciones de los hombres, tú dijiste, que terminan poniéndose por encima Sí, de la palabra de pues Dios. seguro que O sí. sea, al principio empiezan por debajo. Sí. Después las ponen una al lado con la otra, Exacto. predicando la junta. Sí, señor. Pero siempre terminan Por encima. por encima. Y dejan No- de ser iglesia. No será, y deja de ser iglesia, está Ser corrompida. iglesia, es una corporación. Ok, ¿no será esa la razón que el enemigo quiere que nosotros mezclemos la palabra? Porque él sabe que el fin de todo esto eventualmente es que la palabra de Dios como tal va a ser corrompida y va a ser desechada. Exacto. Lo que tú dijiste que pasó en Canadá, Ajá. que querían tener dos lenguajes, Dos pero lenguajes, va a haber sí. uno Que que a va- lo último va a dominar. Sí, va a haber uno que va a dominar al otro. Entonces, lo que estamos hablando en esta mañana, mis hermanos, no podemos ser bilingües, no podemos tener dos lenguas, no podemos hablar dos diferentes cosas. Si somos cristianos, queremos servir a Dios y queremos hablar de las cosas de Dios, tenemos que dejar las cosas de Dios solas, separadas, santificadas. Exacto. No podemos, tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano.
lo del cielo y lo del mundo. No se pueden mezclar estas cosas en el servicio a Dios. Si tú quieres estar por allá estudiando algo que la Biblia no enseña, deja eso allá. Vamos a decir que tú estás estudiando enfermería, yo no sé, algo. Está bien, pero no mezcle lo que tú aprendes allá para contradecir la Biblia. Un ejemplo. Hay gente en la congregación, por ejemplo, hay gente en las congregaciones que han salido del ocultismo, han salido de brujería. Y estas personas, con su conocimiento, quieren enseñar a los demás que se libren de ese conocimiento. Pero había uno que se llamaba Simón, que se llamaba Simón el Mago. El mago. Simón el Mago, que cuando escuchó la predicación de Jesucristo, él vino a los pies del Señor. Él aceptó a Cristo como Salvador. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que le dijo a Pablo? Yo voy a pagarle a ustedes. Yo quiero de ese poder. Él se estaba levantando ya como un depredador. Porque él quería utilizar su dinero para recibir el poder, para entonces manipular a los demás que le siguieran a él. Para hacer más dinero. Ok. Pues, ¿qué sucede? Es lo mismo que si hoy en día, míreme, hermano, mezclar psicología, sociología y todas estas supuestas ciencias que no lo son. Porque escúcheme claro, múltiples veces usted como psicólogo, y no me diga que no, porque yo he leído de lo que ustedes hacen, usted como psicólogo o como pastor con psicología, dando un diagnóstico con psicología, usted tiene que ponerse a adivinar. ¿Por qué? Porque la psicología no le dice a usted, no le muestra a usted lo que está dentro del corazón de la persona. La psicología es una filosofía humana. Es una opinión humana hablando de cosas que no saben. Tratando de ministrarle al alma del hombre. Exacto. Con algo humano. Exactamente. Mira qué error. Y es una ofensa a Dios. Te digo por qué. Porque Dios envió la salud del alma del hombre a la tierra. Exactamente. Lo único que puede sanar el alma, Dios lo envió a la tierra. Y nosotros estamos acá tratando de hacerlo con otra cosa llamada psicología. Yo sé que tú vas a hablar de semilla. Es que tenemos que mostrarlo. Es como Dios creó la semilla. Dios creó la tierra. Dios creó el alimento. Y hoy en día, ya lo hemos mencionado otras veces, están genéticamente modificando los alimentos. Esos alimentos genéticamente modificados, haciéndoles cambios en la genética, no te van a dar el mismo resultado en el cuerpo. No tiene el mismo nutrimiento. Exacto. No tienen la misma nutrición. Y para colmo, está probado que todos los alimentos genéticamente modificados, todos causan cáncer. No importa cuál sea. Y aunque no te dé cáncer, muchos de ellos están causándole alergias, reacciones físicas, malestares estomacales. Exacto. Esto es lo que sucede. Por si acaso no estás entendiendo, hermano, llevas esto a lo espiritual. Cuando te mezclan el evangelio con otras cosas, exactamente, tú vas a tener síntomas que algo está mal con tu vida espiritual. Algo no te va a caer bien. Y el que es espiritual, que le gusta lo limpio, alguien que está limpio, cuando escucha estas mezclas, le da un malestar. Sí, eso como que no cuadra. Te da malestar espiritual. Algo en ti, eso te cae mal. Sí. O sea, entonces, si no te cae mal, eso quiere decir que tú estás acostumbrado a esa malicia desde hace años y tú necesitas una limpieza espiritual terrible. Y esa no es la única psicología, esas no son las únicas filosofías de las cuales los cristianos tienen que aprender. No, hay montones de cosas. Hay tradiciones, por ejemplo, no, mi abuelo, el pastor tal que fue el que fundó la iglesia, él tenía esta costumbre. Y todo el mundo sigue la costumbre. Y de momento llega uno nuevo y dice, espérate, pero es que eso no es lo que dice la palabra, porque yo tengo que seguir eso. La palabra no dice eso. Entonces, si tú no lo sigues, te dicen, no, tú tienes que sujetarte a esto. No, pero es que la palabra no me dice a mí en ningún momento que yo me tengo que sujetar a eso. No, tú solo puedes estar mostrando en la palabra que a veces está en contra de la palabra. Exacto. Y como quiera, no quieren soltar. No, muchachos. Porque la tradición es fuerte. La tradición. A mí me enseñaron que el hábito se convierte en costumbre. La costumbre se convierte en tradición. Y la tradición se convierte en ley. Vea para allá. Y no necesariamente en todo ese proceso tiene alguna base. Oye, y eso mismo parece ser lo que le pasó a los judíos cuando llegó Jesucristo. Ajá. Porque Jesucristo, siendo la palabra pura,
Cuando esa palabra se presenta allí visible, encarnada, Ajá. ellos la rechazaron porque era diferente a su tradición. Wow. Prefirieron su tradición, amaron más su tradición. Mira lo fuerte que esto se forma. Wow. O sea, ellos comieron tanta tradición y se doctrinaron de tanta tradición que eso se formó en ellos como una potestad. La palabra limpia y pura la desecharon. Porque eso es lo que sucede cuando estamos contaminados con otras creencias, con otras enseñanzas. Cuando alguien te predica la palabra pura y limpia, tú no estás acostumbrado a eso. No. Es como alguien que se pasa comiendo lo que llaman comida chatarra. Ajá. Dale una ensalada que tenga todos los vegetales naturales, Ajá. que no tenga absolutamente nada de químico, nada artificial, ningún preservativo. Y lo único que esa persona está acostumbrada a comer es comida chatarra. Tú le das esa ensaladita, que eso es lo mejor que tú puedes comer, no le va a gustar. No. La rechaza porque está acostumbrada a tantas cosas artificiales. Y no tan solamente eso, entra en un proceso de detoxificación si lo comienza a hacer. Comienza en un proceso de detoxificación, sacándose todos los venenos para afuera. Puede que tenga una reacción mala. Exacto. ¿Por qué? Porque está sacando lo malo que estaba dentro de él, lo está botando para afuera, el cuerpo lo está desechando. Lo mismo pasa con aquel que está acostumbrado, que ya está acostumbrado a filosofías humanas dentro de la iglesia. Una palabra mezclada. Cuando comience a escudriñar la palabra de verdad. Ay, papá, eso te va a sacar para afuera. Te va a empezar a sacar y tú te vas a empezar a sentir incómodo. Va a haber una lucha dentro de ti. Pero espérate, es que yo creía esto, sí, pero es que la palabra dice, no, pero es que, ¿sabes por qué? Te estás desintoxicando. Exacto. Palabra de domingo. Te está sacando todo el veneno que te has metido durante tantos años dentro del cuerpo, lo estás sacando para afuera. Y eso te va a dar un dolor de cabeza. Eso sucede con personas que han sido mordidos por algún animal venenoso. Tú no puedes darle a la persona cuando ha sido, que ya está en el proceso ese del veneno trabajando en el cuerpo, que lo llevan al hospital. Sí. Tú no puedes darle de golpe el antiveneno. ¿No? Dárselo puro. No, tú tienes que pasarlo por un proceso primero. Tú Llévalo tienes que ir poco a poco a poco. Sí, señor. Poco a poco. Si tú le das el antiveneno de golpe, la persona se puede morir. Ay, lo mata. Tú tienes que empezar entonces a pasar por ese proceso de detoxificación para empezar a sacar ese veneno, para que entonces el antiveneno comience a hacer el trabajo que tiene que hacer. O sea que te tienes que empezar primero con lechita. Tienes y que poco a poco calma. después ir a la vianda. Exacto, tienes que ir con calmita. Oye, es que la Biblia no se equivoca. Todo Todo eso está en la Biblia. lo natural. Por eso es que todo lo natural, lo que nosotros vemos en derredor para nosotros, la naturaleza que nosotros vemos, se supone que nos hable de Dios a nosotros. Eso es una Biblia. Eso es todo. La Biblia es la Biblia de Dios abierta ante los ojos de nosotros. Antes que se me olvide, otra cosa bilingüe me sigue viniendo a la mente, Luis. Mira para allá. Es que el tiempo vuela. Hay cristianos que han mezclado la Biblia y la prosperidad que la Biblia promete. Ese es otro. La han mezclado con el dinero, con el deseo de querer ser rico. Sí, señor. Y se ha mezclado con una filosofía de prosperar físicamente, naturalmente, con dinero. Sí. Se ha mezclado eso con el evangelio y la prosperidad que Dios da. Eso sí que yo he visto que, mira, eso es una mezcla que hay, que eso no hay quien se la saque a la gente. No. Eso está terrible. Cómo hay tantos ministerios que han logrado mezclar estas dos semillas, la cual la Biblia dice que son contrarias. Porque una es de Mamón. Exactamente. Y otra es de Dios. Exacto. Sí, Ok, señor. so está la semilla de Jesucristo y está la semilla de Mamón. Estos predicadores de hoy en día que se visten de ángel de luz han logrado mezclar estas dos semillas que son contrarias. Wow. Yo no sé cómo ellos lo han hecho, pero han convencido a miles y miles y miles de cristianos. Supuestos cristianos están convencidos de que estas dos cosas son compatibles. Y la misma Biblia dice y las divide. La Biblia dice que no pueden estar juntas. Estos son dos semillas diferentes. Me viene a la mente Levítico. Mira lo que dice en Levítico. Hablando de esto de semillas que no se deben de mezclar. Levítico 19:19.
Mis estatutos guardaréis. Y esto, llévalo a lo espiritual, hermano. No te quedes en lo natural. Sí. Esto está hablando cosas naturales, pero esto enseña algo espiritual de lo que estamos hablando. Levítico 19. 19. Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas. Eso es mezcla. Ajá. A tu animal no harás ayuntar. O sea, otra palabra, Luis. Mezclarlo. Ayuntar es como ponerlo a producir con... Por Macho y ejemplo, hembra. Sí, exacto. Sí, señor. O también puede ser cuando tú pones dos animales a arar. Tú le pones un yugo. Ajá. Los pones Bien. juntos. Sí. ¿Ok? Si tú pones un buey con un caballo, no van a arar bien. No, pues seguro que no. Olvídate. So, quién sabe, a lo mejor también tiene que ver con eso. Anyway, vamos a ir al punto aquí. Levítico 19. A tu animal no harás ayuntar para misturas. Tu asa no sembrará con mistura de semillas. O sea, si tú tienes un huerto, una finca, no sembrarás con mistura o mezcla de semillas. Y después dice, y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Todas estas leyes, No podías mezclar ropa de lino mezclada con algodón. no. Tenía que ser lino y algodón. Manténlos separados, santificados. ¿Ok? ¿Por qué la vestimenta? ¿De qué es que nosotros nos vestimos? La Biblia manda que te vistas de Cristo. No te puedes mezclar con otra cosa. Y Cristo es la palabra. Gloria a Dios. So, no vengas a vestirte con la palabra y con psicología, porque tu vestimenta va a tener dos diferentes tipos de hilos que no deben de estar juntos. Cuando tú te presentes en el día del juicio, tus vestimentas no son santas, no son puras, no son sin mancha y no son sin arrugas. Mira, ¿tú ves lo que yo estoy diciendo? Y eso es un ejemplo de integridad. Porque íntegro significa hecho de una sola cosa. Una sola cosa. That's it. Entonces, el huerto no puede tener misturas de semillas. Yo no entiendo bien esa... Yo sé por qué. Ok. Pero la cuestión es ahí que estas leyes ya están señalando a una realidad espiritual que el pueblo de Dios iba a vivir. Mi hermano, esta cosa es seria. Esto de estar mezclando la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres está causando un daño terrible a la iglesia. Lo ha causado. Sí, señor. Los pastores están predicando, se nos fue el tiempo, Luis. Yo creo que no vamos a poder tocar los versículos y esas Sigue cosas. por ahí, sigue pero por por ahí. lo menos vamos a dar una exhortación a que la gente entienda. Mi hermano, Dios es bien celoso con su palabra. Su palabra es lo único que carga su vida. Exacto. La palabra de Dios carga la vida eterna. Si tú te dejas meter diversas semillas en tu huerto, que es tu cuerpo, es tu vida, es tu alma, Supongo que son el huerto de Dios. en cierta manera tú quedas envilecido. Tú estás tomando semilla de dos señores. Tú estás acostándote espiritualmente con dos hombres. El hombre del cielo y el hombre del mundo. Y eso se llama adulterio. Eso se llama adulterio, fornicación, llámese como se llame. Tú estás tomando semilla de dos lugares. Cuando una mujer en el antiguo pacto tomaba semilla de dos diferentes hombres, era llamada adúltera y ramera. Hay una iglesia en Apocalipsis, una mujer, que se le llama la gran ramera. ¿Por qué ramera? Porque ella le fue infiel a alguien, acostándose con otro. ¿Con quién se acostó la gran ramera? Con todos los reyes de la tierra, con todos los sabios de la tierra, pero también quería tener una relación con Dios. Alábalo si puede. Eso es una iglesia que tiene mezcla. Wow. Es una iglesia de misturas. Es una iglesia que hablaba más de una lengua. Yo quiero que tú sepas, ministro de Dios, uno de los requisitos, en primera de Timoteo 3:16, 3:8 creo que era. 3:8. Lo tengo aquí. Léelo, Luis. Dice, los diáconos. Los diáconos, Asimismo, deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias. va para allá. Ahí dice, los diáconos no pueden ser bilingües. Para alguien ser diácono,
no puede ser bilingüe, o como dice la del oso, de dos lenguas. No De puede dos ser lenguas. de dos Exacto. lenguas. Hablar dos diferentes cosas, hablar bueno y malo. No puede ser una fuente que sale agua dulce y Ujú. agua amarga. Ujú. No puedes hablar palabra de Dios y palabra del mundo. Tú no cualificas para el ministerio. Y quiero aclarar algo, aunque no tiene que ver con el tema. Ahí dice los diáconos, ¿verdad? Sí. Requisitos de los diáconos. La palabra diácono quiere decir ministro. Ese es el significado de la palabra diácono. La palabra diácono en realidad no es una palabra en español. Es una palabra en griego. Ajá. Diáconos. Ujú. Diácono. Cristo era un diácono. Sí. Porque él era el siervo de Dios, el ministro de Dios. Dios. Los apóstoles eran diáconos. Los pastores son diáconos. Los diáconos no son una persona que se para en una puerta a saludarte. Nah. Cuando esto está hablando de los diáconos, los requisitos de los diáconos, está hablando de los requisitos para todo ministro que esté en el ministerio de la iglesia, todito, ninguno puede ser bilingüe. No pueden hablar dos cosas, no pueden hablar dos cosas de la Si alguno habla, mandamiento del Espíritu Santo a través de Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que se mete en el ministerio se tiene que meter en la cabeza, ahora yo solamente puedo hablar una cosa. Gloria a Dios, explica lo de bilingüe, porque hay muchos que pueden pensar que hablen inglés y hablen español. Bueno, yo espero que hasta este punto entiendan Bueno, que estamos hablando de hablar las cosas de Dios, el lenguaje de Dios y el lenguaje del mundo El lenguaje, mezclado. exactamente. Bueno, es que aún en lo natural, si tú vas a predicar y tú le vas a predicar a una congregación y tú comienzas hablando español, sigues con inglés y después con español y después con inglés, Se van a confundir. se van a confundir Sí, la gente. yo mismo me confundo a veces. Y eso es en la natural. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede también en lo espiritual? Tú no puedes comenzar predicando la palabra de Dios y seguir con una filosofía humana. Exactamente. Porque lo que vas a terminar es, lo que vas a producir es confusión Con- en el pueblo. ¿Acaso eso no fue lo que Dios quiso traer en la Torre de Babel? Confusión. ¿Cómo la trajo? Trayendo diferentes lenguajes. Exacto. Bilingüe. So, cuando un ministro se pone a hablar cosas de Dios, cosas del mundo y cosas de Dios y cosas del mundo, mezclando de aquí para atrás, tú vas a confundir al pueblo. Y no solamente eso va a traer un fruto porque es una semilla. Pues seguro que va a traer un fruto. ¿Cuál va a ser el fruto? Mira lo que dice Nehemías que pasó cuando los hijos de Dios, los hebreos, se mezclaron con mujeres paganas. Wow. O sea, los hijos de Dios hablaban hebreo, que eso representa el lenguaje de Dios, y las Ajá. mujeres paganas hablaban otro lenguaje que representa la palabra del mundo. Ajá. Cuando se mezclaron esas dos palabras, los hijos que salieron de esas uniones, se les olvidó hablar hebreo. Wow. Entonces, cuando un pastor, Y los padres hablaban hebreo. el papá, pero la mamá no, Pero entonces, ¿cómo el hijo? eso es lo que pasa, porque es como pasó en Francia que tú dijiste, Ajá. en Canadá. Un lenguaje va a terminar sobrepasando. al otro. ¿Qué le pasa a todos los muchachos puertorriqueños y dominicanos y cubanos que vienen aquí a los Estados Unidos? Los papás saben español, pero terminan esos muchachos olvidándose el español. ¿Por qué? Porque un lenguaje va a dominar al otro. Exacto. Ok, so, el lenguaje natural se lo olvidó y adoptaron el que no era natural, el extranjero. Exacto. Mira lo que pasó en Nehemías. Esto es cuando estaban tratando de reconstruir la ciudad. Vi así mismo, esto es Nehemías 13:23. Ujú. Y hermanos, traten de pensar espiritual. Yo sé que no tenemos tiempo para explicar estas cosas. No se queden en lo natural. Nehemías 13:23. Vi así mismo en aquellos días judíos, esto representa a los hijos de Dios, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Ok? Estas mujeres hablan otro lenguaje. Sí. ¿Ok? Y sus hijos, la mitad hablaban Asdod. ¿Tú ves? El fruto, los hijos son el fruto de su unión. Ujú. El fruto salió hablando Asdod. ¿No? Y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y maldíjelos. Y herí a alguno de ellos. Y le arranqué los cabellos. Y les hice juramento diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó acaso en esto Salomón, el rey de Israel? Exacto. Cuando se mezcla, cuando las cosas se mezclan, el fruto que sale Ujú. nunca es puro. Exacto.
Estos muchachos salieron hablando lenguaje de sus madres, de otros pueblos, quién sabe lo mezclaban con el hebraico, el judaico, pero no es lo mismo, no es puro. No. Y lo único que da vida eterna es la pura palabra. Tiene que ser la semilla de Dios. Antes de Jesucristo vinieron otros, diciendo que eran el Cristo. No lo eran. No pueden dar vida. Y después de él vinieron otros también. También vinieron otros. Y Pablo decía, mira, no es que haya otro Jesús. No es que lo haya, pero hay gente que predican otro Jesús, otra cosa. No es lo puro. Eso no te va a dar vida eterna. Por eso es que Pablo estaba enfocado. Tiene que ser lo que me fue revelado. Eso es lo que yo tengo que hablarte, Luis. Y quiero dar una advertencia antes de que nos vayamos. La gente, hay mucha gente, y especialmente, y yo vengo del pentecostalismo. Hay mucha gente dentro del pentecostalismo que el enfoque es el poder. El enfoque es el poder. Sin embargo, se han enfocado tanto en el poder que están abandonando la palabra. Peligro. Y el peligro grande es que Satán le gusta utilizar también el poder para desviar las personas. Y están siguiendo a ciertas personas que después al tiempo cambian la palabra. Tenían poder, pero cambiaron la palabra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Porque pusiste el enfoque en el poder y no en la palabra. Más que el poder, tiene que ser la palabra. Esto tiene que ser palabra céntrico. Por eso es que se dice cristocéntrico. Porque Cristo es la palabra de Dios. Y le han enfocado tanto en el poder y en sentir y en las emociones y se han olvidado de la palabra de Dios. Que es lo único que puede dar vida. Exacto. Tú puedes hablar lengua, pero si estás fuera de la palabra, estás mal. Tu poder no da vida. La palabra de Dios. Como dice Rodolfo, ¿cuáles son las palabras que tú siempre dices? Mis Dios. palabras son... Dilo. Mis palabras son espíritu y vida. Los dos quedan vida. El espíritu y la palabra. La única manera que una mujer puede quedar preñada es con la semilla del Padre. Exactamente. No es otra cosa. Santo. Tú puedes mostrarle tu poder a tu esposa y ella no queda preñada. Exacto. Tienes que darle semilla. Hmm. Es lo mismo con... nosotros fuimos engendrados por la semilla incorruptible de Dios. Engendrados por la semilla. Todo comienza por la palabra. Y si esa palabra, esa semilla se muere en ti, tú puedes tener todos los 9 dones. No tienes la vida de Cristo. Wow. Bueno, mis hermanos, 8:55, se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Te ha Santo. sido hablando la verdad. Y en el nombre de Jesús, a Dios A Dios sea la gloria. Santo.